¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Dios es santo, justo y odia el mal. Pero entonces, ¿por qué Satanás sigue vivo? ¿Por qué permite que su mayor enemigo siga existiendo y causando dolor en el mundo? El Señor es todopoderoso y podría haberlo hecho desaparecer con solo una palabra, pero no lo hizo. Lo dejó vivir. ¿Por qué? En este video vamos a responder esa pregunta. La respuesta no es simple, pero está en la Biblia. Hoy vas a descubrir por qué Dios no elimina a Satanás ni a los ángeles caídos. Y vas a entender profundamente el plan eterno de Dios. Y si crees en el Señor, deja tu comentario y recuerda suscribirte al canal para más revelaciones. Antes de convertirse en el enemigo de Dios, Satanás fue un ángel, pero no cualquier ángel. Dios quiso hacer algo extraordinario, y de su infinita sabiduría y amor, creó a Lucifer, el lucero de la mañana. Su nombre significa portador de luz. Era un querubín, uno de los seres celestiales más cercanos a la presencia de Dios. Lucifer no solo era hermoso, era el líder al que los demás ángeles seguían. Estaba adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría, cubierto de gloria. Dios no había creado el mal, sino algo perfecto. Lucifer fue creado para reflejar la gloria divina, pero algo sucedió en su interior. Un pensamiento entró en su corazón, el orgullo. Lucifer, cegado por su propio resplandor, dejó que el orgullo creciera en su corazón. Lo que una vez había sido su don, se volvió su perdición. La belleza que todos admiraban se convirtió en el origen de su ruina, y su deseo de gloria lo consumió lentamente. Ese deseo lo cambió todo, y donde antes había luz, empezó a crecer oscuridad. A Lucifer no le bastó con adorar y servir a Dios. En su corazón nació una ambición desmedida. Ansiaba ser él quien recibiera adoración. Quería elevarse al nivel de Dios, o incluso superior, y dijo: «Subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo». Lucifer dejó de querer servir y empezó a querer ser adorado. Ya no quería reflejar la gloria de Dios, quería la suya propia. Fue entonces cuando se rompió el equilibrio. Lucifer dejó de ser un servidor y se convirtió en un rebelde. Y no lo hizo solo. Convenció a una tercera parte de los ángeles para unirse a su causa. Seres creados para adorar, ahora se rebelaron contra el Creador, y así comenzó la rebelión. No fue una guerra simbólica, fue una guerra real, espiritual, definitiva. Pero atención, no fue una batalla entre iguales. Hay una idea que se ha repetido tantas veces que muchos la creen sin cuestionarla. La imagen de una lucha eterna entre el bien y el mal, como si Dios y Satanás estuvieran peleando en igualdad de condiciones. La luz contra oscuridad, el cielo contra infierno. Pero déjame decirte algo que la Biblia deja muy claro. Dios no tiene rivales. No existe ningún ser, ni en la tierra ni en el cielo, que pueda igualarse al Creador. Dios no está en guerra para ver si gana. Él ya venció. El falso equilibrio entre el bien y el mal no es bíblico. Es una distorsión que viene de la filosofía, del cine y de las historias humanas, pero no del reino de Dios. Satanás no es el lado oscuro que equilibra la balanza del universo. Él no es igual en poder, ni en autoridad, ni en gloria. Es una criatura, y ninguna criatura puede igualarse a su creador. Cuando Lucifer se rebeló, no se convirtió en un rival digno de Dios. Se convirtió en un enemigo derrotado desde el momento en que se apartó de la luz. La guerra en el cielo y el tiempo de Lucifer está sellado y marcado en el Apocalipsis. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Satanás no llega solo, viene con un ejército de ángeles caídos. Pero del otro lado está el defensor del reino, el guerrero de la fidelidad Miguel, el arcángel, el comandante del ejército de Dios, el protector del pueblo santo. Y cuando la rebelión estalla, Miguel se levanta, con su espada de fuego en alto, convoca a las huestes celestiales para defender el reino de los cielos. Las legiones de ángeles fieles se alinean detrás de su líder, preparadas para la batalla más trascendental de todas. Y el resultado está escrito: pero no prevalecieron
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es vencido, y junto con él, todos los ángeles que lo siguieron. Lucifer nunca tuvo posibilidad de vencer al Creador. El acusador fue expulsado, y todos los ángeles que lo siguieron perdieron su lugar en el cielo. Dios no luchó. Dios no bajó al campo de batalla. Fueron los ángeles fieles, liderados por Miguel, quienes ejecutaron la orden. Eso nos dice mucho. Para vencer a Satanás, Dios ni siquiera necesita moverse. Ese fue su juicio inicial, el destierro. Fueron lanzados fuera del reino celestial y descendieron a la tierra, y con él los ángeles caídos. Los que antes brillaban en la presencia de Dios, ahora caminan en tinieblas, buscando arrastrar al ser humano en su caída. Lucifer ahora sería llamado Satanás, el enemigo. Pero muchas veces hablamos de Satanás, de demonios y de ángeles caídos como si fueran lo mismo. Y no lo son, porque la Biblia los distingue, y nosotros también debemos hacerlo. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Son los ángeles que alguna vez estuvieron en la presencia de Dios. Fueron creados en la gloria, habitaron el cielo y fueron parte de la rebelión liderada por Lucifer. Y cuando él cayó, ellos cayeron con él. No perdieron su naturaleza espiritual, ni su inteligencia, ni su capacidad de actuar. Solo perdieron su lugar en el reino de Dios. Pero atención, no se convirtieron en demonios. ¿Y entonces quiénes son los demonios? La Biblia no define de forma explícita su origen, pero hay algo claro. Los demonios son espíritus desencarnados. Son seres impuros que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. No tienen cuerpo, pero buscan uno. Por eso Jesús los expulsaba de personas poseídas, porque los demonios necesitan entrar en un cuerpo para operar. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús libera al hombre endemoniado en la región de los Gadarenos, los demonios que están dentro de él le ruegan: no nos envíes al abismo. Le suplican que los deje entrar en una piara de cerdos. Eso revela su condición. Vagan, buscan y poseen. Los ángeles caídos, en cambio, no buscan cuerpos. Tienen un rango distinto porque fueron parte del orden celestial, pero aún poseen jerarquía, estructura, influencia. No están vagando sin propósito, están organizados. Pablo lo deja claro, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos principados y potestades son ángeles caídos. Están posicionados, actúan con estrategia, y su líder, Satanás, no ha perdido su trono de oscuridad. Esta distinción es vital, porque mientras los demonios atacan a personas individuales, los ángeles caídos afectan sistemas, reinos, estructuras, gobiernos, culturas. Pero aquí es donde muchos se sorprenden. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué no fueron destruidos? Solo fueron arrojados a la tierra, y desde entonces, el campo de batalla ya no es el cielo. Ahora es aquí. Hay varias explicaciones. Primero, debemos entender algo clave. Los espíritus no mueren como lo hace la carne. Jesús mismo lo dijo: Dios es espíritu. Y cuando Dios creó a los ángeles, los creó como seres espirituales. Eso significa que no tienen cuerpo físico como el nuestro, y por tanto, no están sujetos a la muerte como la entendemos nosotros. Satanás no puede ser destruido de la misma forma que un ser humano. No puede simplemente dejar de existir. Su esencia es espiritual. Y el mundo espiritual no se rige por las leyes del mundo material. Pero hay algo más profundo que debemos entender. Dios es justo, y en su justicia perfecta, nadie es ejecutado sin antes pasar por un juicio. Y su tiempo aún no ha llegado. Aún no han sido juzgados, porque fueron creados como seres espirituales eternos. Y Dios ha permitido que por un tiempo continúen operando hasta que llegue el día señalado. Sí, incluso Satanás será juzgado, no por falta de pruebas, sino porque el juicio es parte del orden divino. El juicio no es solo un castigo, es una proclamación pública de verdad.
es la manifestación de la justicia de Dios frente a todo el universo. Por eso Apocalipsis nos habla del gran día del juicio, un día en que todo será revelado, en que cada ser, ángeles y humanos, dará cuentas de sus actos, y nadie podrá decir que no tuvo oportunidad, que no fue escuchado, que no fue tratado con justicia. Ese día aún no ha llegado, pero está escrito, y llegará. Entonces, ¿por qué Dios dejó vivir a Satanás? Porque Dios no actúa como nosotros. Nosotros queremos soluciones inmediatas. Queremos que el mal desaparezca ya. Pero Dios no improvisa. Él actúa con propósito. Cada día que pasa, cada decisión que tomamos, cada batalla que enfrentamos, es parte de un plan mayor. Un plan donde la paciencia de Dios no es debilidad, sino parte de su amor y su justicia. Así como Satanás fue expulsado, también será juzgado, y no escapará de su destino. Pero ese destino llegará cuando el juez lo decida. Y mientras tanto, nosotros caminamos sabiendo que la justicia está en camino, y que Dios, aunque tarda, nunca falla. Esta es una de las claves. Dios no ha perdido el control del universo. Ha elegido esperar el juicio final, mientras nosotros aprendemos a resistir, a discernir y a confiar en su justicia perfecta, porque su victoria no se basa en destrucción instantánea, sino en la redención completa. ¿Recuerdas a Job? Satanás no pudo tocarlo sin antes pedir permiso, y aun cuando actuó, Dios usó todo para glorificarse. Eso no es una guerra equilibrada. Eso es dominio absoluto. Dios es absolutamente soberano. Eso significa que no hay nada, absolutamente nada, que escape de su control. Incluso Satanás, con todo su odio, sigue bajo los límites que Dios le permite. Pero otra pregunta que muchos se hacen es, si Dios ya sabía que Lucifer iba a rebelar contra él, ¿por qué lo creó? Hay algo que Dios valora más que la obediencia forzada. Algo que Él puso en toda su creación, incluso en aquellos que más se han alejado de Él. La libertad de elegir. El libre albedrío no es una licencia para pecar. Es una señal de amor divino, porque Dios no creó máquinas. No nos diseñó como títeres ni programó a los ángeles como robots sin voluntad. Dios quiso que sus criaturas, todas, pudieran decidir. Y sí, eso incluye a Satanás, y a los ángeles que lo siguieron, y a ti, y a mí. La gran pregunta es, ¿por qué Dios dio libertad incluso a quienes sabía que podían rebelarse? La respuesta es profunda, pero sencilla. Porque sin libertad no hay amor. El amor no se impone, no se exige, ni se fuerza. El amor, por definición, debe ser elegido. Y si Dios nos hubiera obligado a amarlo, no sería un padre, sería un dictador. Por eso, cuando creó a los ángeles, les dio libre albedrío. Y cuando creó al ser humano, también. Porque quería una relación real, no una obediencia vacía. Sí, eso significaba correr el riesgo de que alguien eligiera alejarse, que alguien dijera no al Creador. Y Satanás lo hizo. Y muchos lo han hecho desde entonces. Pero eso no cambia el diseño. Dios no retiró el don de elegir, porque incluso cuando hay rebelión, el libre albedrío sigue siendo la única puerta hacia el amor verdadero. Pregúntate esto: ¿qué valor tendría tu fe si no pudieras dudar? ¿Qué mérito tendría tu obediencia si no pudieras desobedecer? ¿Qué significado tendría tu amor por Dios si no tuvieras otra opción? Dios no quiere seguidores por obligación, quiere hijos que lo amen por decisión. Y por eso permite la existencia de la libertad, aunque a veces duela. Incluso cuando Satanás se rebeló, Dios no anuló el libre albedrío del universo, porque hacerlo sería negar su propia esencia. Un Dios que ama con libertad y que llama sin forzar. Y por eso el juicio aún no ha llegado, porque hasta el último segundo Dios está permitiendo que la creación elija. Él espera, porque el amor espera. Y el amor verdadero solo nace donde hay opción de rechazarlo. Imagina esto: Dios da libre albedrío a sus criaturas, y cuando una de ellas lo usa para rebelarse, Dios la destruye en el acto. ¿Sería eso justo? ¿Sería coherente con su carácter? Aquí entra una de las preguntas más delicadas de este tema. ¿Puede Dios quitar lo que Él mismo dio? La elección
El libre albedrío no es un adorno teológico, es una parte central del plan de Dios. Y si Dios matara a Satanás inmediatamente después de su decisión, estaría anulando, en la práctica, la libertad que Él mismo entregó. Sería como decir, tienes libertad, pero si no eliges lo que yo quiero, mueres al instante. Y eso no es libertad. Eso es manipulación disfrazada de elección. Aquí es donde muchos tropiezan. Esperan que Dios actúe como un juez humano. Castigo rápido, justicia inmediata, problema resuelto. Pero Dios no piensa como nosotros. Su justicia no es impulsiva. Su santidad no actúa por desesperación. Dios no castiga por impulso. Juzga con propósito, y por eso no mató a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron, porque hacerlo habría sido eliminar la posibilidad misma de que el libre albedrío tuviera sentido. ¿De qué sirve dar libertad si cada mala elección termina en destrucción instantánea? Dios respeta incluso las decisiones que lo ofenden. Eso no significa que las apruebe, significa que es fiel a su diseño. Este es uno de los misterios más difíciles de aceptar. La libertad que Dios da también puede llevar al caos. Y aún así, Él la sigue dando, porque su amor no busca controlarte, busca transformarte. Y la transformación solo ocurre cuando eliges a Dios por convicción, no por miedo. Si Dios hubiera matado a Satanás de inmediato, el resto de la creación no habría aprendido nada. Habría temor, pero no fidelidad. Habría obediencia, pero no amor. El castigo automático habría producido silencio, no santidad. Obediencia forzada, no redención. Y Dios no quiere un cielo lleno de seres obedientes por miedo. Quiere un reino lleno de hijos transformados por gracia. Entonces, ¿puede haber un propósito oculto? ¿Puede ser Satanás una herramienta? Esta es una idea que puede parecer difícil de aceptar, pero está en la Biblia. Y cuando la ves con los ojos del Espíritu, algo se revela. ¿Y si Satanás, incluso en su rebelión, sigue cumpliendo un propósito dentro del plan de Dios? No porque Dios lo apruebe, no porque Dios esté de acuerdo con su maldad, sino porque Dios es tan soberano que incluso lo que el enemigo intenta para destruir, Él lo convierte en instrumento para su gloria. Y el mejor ejemplo de esto es Jesús. Desde el principio de su ministerio, Satanás estuvo presente, no como aliado, sino como obstáculo, como prueba, como fuego purificador. Jesús fue llevado al desierto, guiado por el Espíritu Santo, para ser tentado. Y allí, durante 40 días, Satanás lo confrontó cara a cara. Le ofreció pan cuando tenía hambre. Le ofreció fama, poder, dominio, todo lo que el mundo idolatra. Pero Jesús no cayó. Respondió con la palabra, escrito está. Resistió cada tentación y permaneció firme. Y con eso, dejó algo claro. Él era el único digno, porque solo quien ha vencido la tentación puede cargar con el pecado del mundo. Para salvarnos, Jesús tenía que vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, y luego ofrecerse a morir en lugar nuestro, llevando nuestros pecados. Al vencer la tentación de Satanás, Jesús probó ser ese cordero sin mancha. ¿Y si la tentación en el desierto no fue una interrupción en el plan, sino una parte esencial del plan? Satanás pensó que estaba debilitando a Jesús, pero en realidad estaba certificando su autoridad, mostrando que ni el hambre, ni el poder, ni la gloria mundana podían desviar al Hijo de Dios. Y luego, más adelante, en los últimos días de Jesús, Satanás vuelve a aparecer, esta vez en el corazón de Judas, el discípulo que lo traicionaría, el que entregaría al Mesías por unas monedas. La Biblia dice claramente que Satanás entró en Judas. Entonces Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Fue él quien sembró la traición. Fue él quien llevó a Jesús al Gólgota. Pero aquí viene lo más impactante. ¿Cómo iba Jesús a morir por los pecados del mundo si nadie lo entregaba? ¿Cómo habría cruz sin traición? ¿Y cómo habría redención sin cruz? Otra vez vemos cómo Dios toma lo peor del enemigo y lo convierte en parte del plan eterno, no porque el mal sea bueno, sino porque Dios es capaz de usar incluso al enemigo.
para cumplir su propósito. Dios permitió que Satanás siguiera vivo, porque, aún en su maldad, el diablo terminó sirviendo inadvertidamente a los propósitos de Dios. Eso no hace a Satanás un siervo fiel, lo hace un enemigo vencido, que sin saberlo ayuda a cumplir lo que intenta detener. Y aquí hay una lección para nosotros. Nada de lo que el enemigo te lanza escapa del control de Dios, ni la tentación, ni la traición, ni el dolor. Todo puede ser redimido, todo puede ser usado. Porque el propósito de Dios no tiene fisuras. Las cosas malas que nos ocurren en la vida también son propósito de Dios, aunque en ese momento carezcan de sentido para nosotros. En las heridas profundas, en los momentos en los que pensaste, ¿dónde está Dios ahora? Él estaba ahí, usando incluso el dolor como parte de una historia más grande que aún no ves completa. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido algo que en su momento parecía injusto, incomprensible, pero con el tiempo entendiste que Dios lo usó para bien? Cuéntanoslo en la caja de comentarios. Tu historia puede ser luz para otros y tu testimonio puede ser la señal que esa persona necesita. Recuerda que el enemigo hiere, pero Dios transforma. Pero hay una palabra que atraviesa toda la Biblia de principio a fin. Una palabra que define a Dios más allá del juicio, más allá del poder, más allá del cielo mismo. Amor. Jesús lo explicó en una de las parábolas más conmovedoras, la del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, y uno de ellos pidió su herencia antes de tiempo y se marchó. Se fue lejos, malgastó todo, cayó bajo, y aún así, cuando decidió volver, el padre no lo rechazó. Lo estaba esperando, desde lejos, con los brazos abiertos. Eso es Dios. Y aquí viene una pregunta profunda. ¿Acaso ese mismo amor no se manifestó también con los ángeles caídos? No lo sabemos con certeza. La Biblia no dice si pueden arrepentirse, pero sí nos muestra algo. Dios no los destruyó, y eso ya dice mucho, porque si Dios fuera solo justicia inmediata, el juicio habría caído en el mismo instante. Pero no fue así. Los ángeles caídos fueron expulsados, pero siguieron existiendo, y eso solo puede significar una cosa: Dios eligió esperar. ¿Es compasión? ¿Es paciencia? ¿Es amor? Tal vez es todo eso junto, porque el amor de Dios no se limita a quienes lo obedecen. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y añadió: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios no elimina automáticamente a quien le falla, porque su amor no se basa en desempeño. El amor de Dios transforma, y para transformar, a veces hay que esperar. Hasta ahora hemos hablado de la paciencia de Dios, de su amor que espera, de su justicia que no actúa por impulso. Pero eso no significa que el juicio no vendrá. Vendrá. Dios no es indiferente al mal, no ignora la rebelión, no deja las cosas sin resolver. Simplemente, Dios tiene un tiempo para todo, y el juicio final está marcado con precisión eterna. La Biblia es clara. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Están reservados, no olvidados ni absueltos. Dios no ejecuta juicios sin antes establecer un tribunal, y ese tribunal eterno ya está preparado. El juez es Cristo, y su palabra será definitiva. En Apocalipsis 20, Juan nos muestra una escena que estremece: el gran trono blanco, los libros abiertos, las almas de pie, y cada uno siendo juzgado conforme a sus obras. Ese día no es una metáfora, es una promesa, y también una advertencia. Satanás, sus ángeles y todos los que eligieron la oscuridad por encima de la luz serán juzgados. Pero aquí viene algo que cambia toda la perspectiva. El fin no es solo castigo, es restauración. Dios no quiere simplemente aniquilar el mal, quiere restaurar el orden, quiere limpiar lo que fue contaminado, reparar lo que fue roto y sanar lo que fue herido. El juicio de Dios es un acto de justicia santa. Es el momento donde todo lo oculto será revelado, donde todo lo torcido será enderezado y donde toda rodilla se doblará
Ese día llegará, y Satanás no escapará. El enemigo que causó división, muerte y destrucción será vencido públicamente, eternamente, definitivamente. Después de todo lo que hemos visto, después de entender por qué Satanás sigue con vida, por qué Dios no lo destruyó y por qué todo tiene un propósito más alto, hay una verdad que debe quedar en tu corazón. La victoria ya está escrita. No estamos esperando a ver si Dios gana. Dios ya ganó. En la cruz, Jesús no solo venció al pecado, venció al enemigo. Eso significa que Satanás ya fue vencido. Solo está esperando su sentencia final. El mundo puede parecer oscuro, el mal parece tener poder, pero todo eso es temporal. Nada de eso ha cambiado el resultado. Cristo reina. Su trono no tiembla, su promesa no falla, y tú, si estás en Él, también participas de esa victoria, no como espectador, sino como heredero, como hijo, como parte del cuerpo de Cristo que permanece firme mientras el enemigo cae. Lo que comenzó como una pregunta, ¿por qué Dios no mata a Satanás?, nos llevó a descubrir una verdad aún mayor. Dios no destruyó al enemigo porque tenía un plan que revela su amor, su paciencia, su justicia y su dominio total. Y ese plan no ha terminado. El juicio vendrá, la restauración será completa, el reino de Dios se establecerá para siempre, y toda lágrima será enjugada, y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque lo que Dios comenzó, lo terminará, y lo hará en victoria. Amén. Si este vídeo te ha ayudado a comprender el plan de Dios, dale a me gusta, porque así llegarán a otros creyentes. Y recuerda compartirlo con tus seres queridos. Si quieres comprender más profundamente la historia de Lucifer, tienes que ver este vídeo que aparece en pantalla. Es la historia completa de la creación y caída de Lucifer, que ya han visto millones de fieles. Si no lo has visto, haz clic en el vídeo. Bendiciones para ti y tu familia.